Gracias a todas las personas que nos ven en todo el país a través de los diferentes canales de televisión que nos retransmiten. Muchas gracias a los canales por ese favor que nos hacen de llevarles nuestra señal a todos ustedes. Por supuesto, también a todas las personas con las que estamos en contacto a través de Facebook, Twitter, sigamos haciéndolo. Y este tema que estamos discutiendo ahora es un tema fundamental para la sociedad. A veces creemos que lo fundamental es la política o la economía, y este tipo de temas creemos que ahí están, ¿verdad? Y que ahí van a estar y que no hay que salir a proteger a la familia. Dionisio, hay una minoría de personas en toda sociedad que tienen relaciones entre personas del mismo sexo y es para las que se está queriendo de alguna manera legislar. ¿Es necesario para que estas personas puedan tener sus uniones? ¿En realidad lo querrán? Y por el otro lado, ¿tienen problemas ellos para lo que es las herencias? Por supuesto. ¿Cómo es el sistema legal para una persona que no sea una pareja heterosexual? Creo que la ratificación tiene un origen distinto en sí de las necesidades o los derechos que puedan tener estas parejas. Porque la ratificación lo que está protegiendo es a la familia como tal y al matrimonio como tal. Cuando se presenta el argumento de discriminación o de minorías o de los derechos de estas minorías, realmente se le está quitando el foco en sí a la esencia de la ratificación. Habría que pensar más bien si es justo para los matrimonios hombre y mujer así nacidos que se les equipare a una unión homosexual. Ese es el verdadero planteamiento de una discriminación. Nos interesan los matrimonios que nos pongan en situación de igualdad con una unión entre parejas del mismo sexo. El otro punto importante, nuestros hijos. Si llegara a sucederme algo, me gustaría que mis hijos entraran en un proceso de adopción y que hubiese la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten a mis hijos. La protección es para el menor, porque hay un interés superior del menor. Entonces la injusticia se le puede causar a este pequeño, a este niño. Se nos causa a los matrimonios. Claro, es importante ver los derechos de estas minorías, los intereses de estas minorías, pero una ley lo que busca es el concepto general. Normamos lo que es importante para nuestra convivencia social. Lo demás está en el ámbito de nuestra conciencia, en el ámbito de nuestras decisiones. Y ese es el ámbito de mis elecciones sexuales. Y la ley no entra a definir ni a controlar. En todo caso, puede venir a regular algunas consecuencias de mis decisiones, algunas consecuencias de mis actos. Si no, tendríamos un empaquetamiento de la libertad. Y perdón que interrumpa, Luis, lo que está diciendo Luis es que me parece que es clave. ¿A qué le vamos a llamar derecho? Por ejemplo, yo he escuchado expresiones de gente que creo que con buena intención dicen, es que yo tengo derecho a acostarme con quien quiera. Realmente tenemos derecho a acostarnos con quien queramos. Yo creo que soy libre de acostarme con quien quiera. Allá yo sí lo hago, por supuesto, ¿verdad? Pero no puedo invocar un derecho a acostarme con otro, porque no puedo utilizar la ley para hacer que una persona que a lo mejor no quiera, por ejemplo, termine acostando conmigo, ¿me explico? Es decir, ya cuando empezamos a hablar de derechos, y sobre todo derechos fundamentales, creo que hay una falsa dicotomía que hay que saber votar a tiempo. Yo coincido con Dionisio, cuando se habla de proteger el matrimonio y al mismo tiempo lo presentan como una discriminación para personas que por las razones que sea no van a acceder a esa institución social que es el matrimonio digamos, y lo que se desprende de ese matrimonio, no significa discriminación para ellos. Yo lo he comentado en un par de columnas, que es como, por ejemplo, cuando tú legislas el tránsito, ¿verdad? Creas unas leyes, una normativa de tránsito, y alguien te va a decir que eso discrimina a la gente que no maneja. En absoluto. Todos, como bien dice Dionisio, nos terminamos beneficiando de que existan leyes de tránsito, porque incluso el que no maneja se evita o se le garantiza de alguna manera que no venga un cafre y se lo pasa llevando, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver además con el planteamiento que han presentado las personas que se oponen a la ratificación, porque te dicen, en El Salvador las familias ya no son como ustedes las pintan. Aquí la mayoría de familias son disfuncionales, los papás son borrachos que les pegan a sus hijos delante de la mujer, o viceversa, o andan con una y con otra, o se van del país porque tienen que emigrar para buscar el sustento diario. En fin, te plantean una situación donde al final te queda la conclusión, mire qué curioso, usted me está dando argumentos que refuerzan lo que yo digo, porque precisamente porque tenemos ese tipo de familias, es que tenemos la sociedad que tenemos en este momento. No es al revés, ¿verdad? Entonces, cuando la ley, y Carlos lo planteaba, la normativa se convierte, tiene un alto poder pedagógico.
La ley, ¿qué es lo que te dice? Por ejemplo, en el reglamento de tránsito, ¿qué es lo que tú decís con respecto a su aplicación? Que hay un tipo de conducta que es la ideal, ¿verdad? Es decir, para usted poder circular en nuestras calles, usted tiene que comportarse de esta manera. Establece un ideal. El hecho que haya un montón de gente que no cumpla con ese ideal no significa que el ideal sea falso. No vas a tirar por el suelo el ideal solo porque la mayoría de gente no quiere manejar bien. Tú mantienes el ideal alto, donde debe de estar, y sigues manteniendo digamos, el concepto de la normativa hacia esa parte pedagógica. Así tenemos que comportarnos todos, idealmente, ¿verdad? Es como pensar que, de alguna manera, porque el Código de Familia, que vino a hacer innovaciones muy importantes en nuestro derecho civil, vino a poner en igualdad a los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Era algo que nuestro Código Civil lo establecía en rangos distintos. Un gran avance en la protección, de nuevo, a los menores, a los hijos. Pero no vino a regular la infidelidad, que es de donde parte el tema. Porque si pensamos que alguien puede tener hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, diríamos, a la institución que hay que regular es la infidelidad. No, eso está en el ámbito de nuestras conciencias. Lo que sí está regulando son las consecuencias. Y dice, bueno, estos menores, independientemente de hayan nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, deben tener los mismos derechos sucesorios. Y va y regula esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de un tema, si hay discriminación, si no, ¿cuáles son las relaciones que queremos proteger? ¿Cuáles son las consecuencias que queremos proteger? Si la justicia, por definición, es desigual, es dar a cada quien lo suyo o lo que le pertenece. ¿Qué es lo suyo de estas relaciones? ¿Será que es necesario regular las relaciones? ¿Será que habrá alguna necesidad de regular consecuencias? ¿Será que es específico de las uniones entre parejas del mismo sexo? Podrían ser parejas de distinto sexo, podrían ser relaciones que no tienen como centro la sexualidad, aquel que se queda cuidando al amigo por cierto tiempo, aquellos que decidieron poner su patrimonio en común para enfrentar la vejez. Entonces creo que esos son los planteamientos realmente, es identificar cuáles son esas consecuencias a las que la ley debe llegar para determinar si hay o no un derecho que no está debidamente protegido. Pero no es en el matrimonio entonces. No es en el matrimonio. Hablando de esto, a mí me venía a la memoria esto que se discutió hace un tiempo, y uno de los argumentos de las personas que no estaban dispuestas a ratificar era cómo vamos a hacerle el juego a la derecha que con su doble moral, palabra muy socorrida. Y la puso de moda el presidente de la República. No lo sé, pero con su doble moral durante 20 años no han hecho nada por la familia y ahora se quieren revestir de adalides de la moral y aprovechando la coyuntura política, ¿verdad? Quieren perjudicarnos. Aquí hay varios argumentos. El primero, que nadie ha perjudicado a nadie. O sea, la gente entendió al votar que no estaba votando para que no estuviera esa persona, sino para que estuviera aquel que sí iba a proteger a la familia. ¿Me explico? O sea, no es una cuestión de voto de castigo, voto de venganza. No, simple y sencillamente. O sea, si yo puedo escoger el mayor bien para mí, y el mayor bien para mí es tutelar a mis hijos, proteger a mis hijos y a mis nietos, porque quiera Dios, la Constitución, esto que podemos estar hablando en 6 años, de repente puede volver a cambiar, porque se puede volver a modificar, y ojalá se haga después de un buen debate legislativo, con argumentos y con estadísticas, y como debe ser. Yo no estoy escogiendo castigar a nadie, yo lo que quiero es proteger mi derecho. Entonces, poner al mismo nivel, no han hecho nada durante 20 años. Y puede haber dicho 30, 40, o sea, no han hecho nada en el pasado, y ahora vienen a querer ratificar esto, eso es hipocresía. El hecho de que se hayan hecho cosas mal, perdón por la repetición, no invalida a que una persona haga cosas bien. Si se han equivocado, si no ha habido unas leyes positivas de protección, Dionisio nos explicaba como buen jurista que la ley manda, prohíbe, permite, ¿verdad? Pues si no ha habido leyes que mandaran o que tutelaran más efectivamente la familia, eso no autoriza para decir, entonces mejor no hagan nada. No, hombre, si ahora van a empezar a hacer algo, si vamos a empezar a hacer algo, ¿por qué vamos a comparar? O sea, no es una cuestión de doble moral, no es una cuestión de doble rasero. No, yo pienso nada más que es una cuestión de haber comprendido cuáles son los valores comunes y subirlos a la categoría de ley de la República. Es más, a la categoría más alta o más fundamental, como se vea, a la categoría constitucional. Y de eso se trata. Federico, y en los países donde existe
la posibilidad de una unión entre dos personas del mismo sexo, ¿se casan bastantes de las personas del mismo sexo? No, la verdad no. De hecho, vaya, por ejemplo, Dinamarca, que lo tiene desde 1989, Dinamarca fue uno de los primeros países europeos en reconocer como derecho el que se casaran personas con preferencia sexual por su mismo sexo. Allá, por ejemplo, las últimas estadísticas son del 2% de la comunidad de personas homosexuales, es decir, y esa comunidad de personas homosexuales son el 3% de la población danesa. O sea, estamos hablando del 2% del 3% de la población total de Dinamarca. Cuando tú platicas con personas que, digamos, están a favor o más bien que están en contra de la ratificación del matrimonio, y ya, digamos, te pones en un plano de respeto y de intercambio de ideas, te das cuenta que al final no les interesa mucho el tema del matrimonio. No es tanto eso, es más el tutelaje de otro tipo de derechos que vienen dados precisamente porque ha existido durante un tiempo algún tipo de relación afectiva. A veces ni siquiera sexual, ¿verdad? Pero sí afectiva entre dos personas. Entonces, me parece que ahí es un ámbito en el que podemos coincidir con propuestas. Fíjate, yo por ejemplo, no estoy cerrado a platicar, a ver la manera, digamos, de poder tutelar ciertos derechos sin dejar de lado otro tipo de relaciones que también son afectivas y que también constituyen un concepto de familia, ¿verdad? Y que también los tenemos en nuestra sociedad. Y que no es matrimonio. Y que no es matrimonio tal como lo conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en el próximo bloque hablemos de las adopciones, porque en realidad al final de cuentas la posibilidad de que exista el matrimonio implica la posibilidad de adoptar también hijos de parejas heterosexuales, un poco lo que usted anticipaba, pero veámoslo en el próximo bloque. De momento estamos de nuevo con 361 grados.